Hola amigos. Creo que a la OTAN solo le falta atar algunos pequeños cabos, y a partir de ese momento se desatará una gran guerra. Hay muchos indicios, el principal es que en Ucrania ha llegado la hora de la verdad. Y da la impresión de que la OTAN y Rusia se están estudiando para saber cuál es el momento más ventajoso para lanzar un ataque nuclear preventivo. Es como si los dos contendientes pensaran lo mismo. Por ambas partes hay muchas personas con el dedo en el gatillo, y hay que descifrar muchos detalles. Por ejemplo, el británico Boris Johnson pidió a la OTAN que en Vilnius aceptara a Ucrania directamente en la OTAN y que forjara un puño de hierro, para enseñarle los dientes a Putin. Y luego está la asistencia a la cumbre de Vilnius de los representantes de Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda, lo que quiere decir que la OTAN está estudiando dejar de ser solo la alianza del Atlántico Norte, además de que en el comunicado final se habló de China como el mayor peligro para la OTAN. O que nada más terminar la cumbre de Vilnius el ministro de Defensa británico Ben Wallace anunció que dimitirá de su cargo y se retirará de la política. ¡Qué extraño todo! Llegó a decir, no me importa irme a trabajar a un bar, señaló Wallace, agregando que también planea pasar más tiempo con su familia. Y sobre todo, el mayor peligro está, en que, al capitalismo ya se le ha ido el mundo de las manos, se ha derrumbado, y ahora toca salvar a toda costa a sus burguesías del naufragio, para forjar su nuevo orden mundial capitalista pero con menos habitantes. Hoy mismo se ha sabido que el Reino Unido se ha unido al Tratado Transpacífico, y el primer ministro de Nueva Zelanda Rhys afirmó que el camino de Londres hacia el Tratado Transpacífico fue largo y a veces desafiante, pero la participación de economías importantes en la asociación puede acercar las regiones del Atlántico y el Indo-Pacífico, para fortalecer el sistema comercial basado en reglas. El Reino Unido se convierte así en la 12ª economía en integrarse al acuerdo, del que ya forman parte Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Y atentos a la coletilla, basado en reglas, ¿suena de algo? Me temo que esas famosas reglas son las del jardín de Borrell, donde las flores solo son para las burguesías, pero el mundo no puede seguir un momento más soportando el capitalismo y sus reglas. En un extenso artículo del historiador e investigador Eric Fuese, autor del libro El Imperio del Mal de América, la victoria póstuma de Hitler, y por qué las ciencias sociales necesitan cambiar, y que a su vez comenta otro de Sergei Karaganov, se recogen muchos de los momentos de tensión tan importantes que estamos viviendo en estos días. A finales de junio de 2023, un ex asesor del presidente ruso Vladimir Putin, el profesor Sergei Karaganov, de la Escuela Superior de Economía de la Universidad Nacional de Investigación, publicó un artículo titulado «He aquí por qué Rusia tiene que considerar lanzar un ataque nuclear en Europa Occidental». Argumentó que ha llegado el momento de que Moscú considere seriamente la posibilidad de invadir preventivamente, o usar armas atómicas contra los miembros europeos más hostiles de la OTAN. Cuando se habla de un hipotético ataque atómico en Europa Occidental, surge la pregunta, ¿cómo respondería Estados Unidos? Prácticamente todos los expertos coinciden en que, bajo ninguna circunstancia, los estadounidenses responderían a un ataque nuclear contra sus aliados, con un ataque nuclear contra territorio ruso, y que por cierto, incluso el presidente Joe Biden lo ha dicho abiertamente. Por contra los expertos militares rusos, sin embargo, creen que podría seguir un ataque de represalia convencional masivo. Se podría señalar que esto sería seguido por ataques nucleares aún más masivos, y acabarían con Europa Occidental como entidad geopolítica. Sin embargo, creo que si Rusia siquiera considera este camino, sería un error catastrófico sin haber ofrecido primero a todos y cada uno de los países de Europa Occidental un cierto tipo de tratado bilateral de no agresión mutua, que también requeriría, cuando corresponda, que se retiran de la alianza militar anti-Rusia de Estados Unidos, la OTAN. Incluso si solo un miembro del bloque se separa, eso podría provocar el final de la organización. Aquí yo interpreto que Karaganov, aunque él no lo mencione, que propone decirles a cada nación individualmente, o haces un tratado de paz definitivo con Rusia, o serás barrido de la faz de la tierra. Hasta ahora,
Putin ha respondido a la expansión agresiva de la OTAN por parte de Occidente hasta las fronteras de Rusia apuntando misiles contra los nuevos Estados miembros, y no ofreciendo a cada uno de ellos individualmente una propuesta de tratado bilateral y garantías de paz, incluidas inspecciones mutuas de armas. En cambio, parece que una nación de la OTAN no puede abandonar el bloque anti-Rusia, y administrar sus propias relaciones pacíficas con Moscú, además de un mayor comercio y otros beneficios bilaterales mutuos. Sin embargo, al abandonar las alianzas con la nación más agresiva del mundo, Estados Unidos, y ponerse de acuerdo directamente con Rusia, un futuro de paz y beneficio económico mutuo podría prevalecer en toda Europa. Putin debería hacer esta oferta ahora mismo. Con esto podría evitar la Tercera Guerra Mundial, y los antecedentes históricos explican por qué. Desde luego lo que Karaganov transmite, es que se necesita un cambio fundamental en las relaciones de Rusia con los demás países de Europa, y el dilema se plantea si hacerlo colectivamente, o a título individual con cada nación. Si es privado, la oferta debería hacerse solo en privado a cada país aliado de Estados Unidos, y si algún gobierno interesado dice que no quiere en privado, Rusia debería ofrecer el trato públicamente. La opinión pública podría entonces obligar a ese gobierno, cuyo rechazo previo al acuerdo aún no se conocería públicamente, a aceptarlo. Así, habría dos oportunidades de obtener un acuerdo, y esto aumentaría mucho las probabilidades de éxito en cada caso. Rusia anunciaría que sus misiles nucleares estarán dirigidos solamente contra los Estados Unidos y sus aliados, incluidas todas las naciones miembros de la OTAN, pero no contra las naciones neutrales o no alineadas. En otras palabras, cualquier nueva nación miembro de la OTAN se convertirá en un objetivo agregado a la lista de destrucción de Rusia en cualquier escenario de la Tercera Guerra Mundial que pueda ocurrir entre los Estados Unidos y Rusia. Cualquier nación existente de la OTAN que acepte el tratado ofrecido ya no amenazaría a Rusia y, en consecuencia, ya no sería el objetivo de Rusia. Además, Moscú debería anunciar simultáneamente que si cualquier nación desea tener la seguridad de que Rusia nunca, bajo ninguna circunstancia, la invadirá, entonces recibirá con agrado una solicitud de esa nación por parte de Rusia. Moscú incluirá en ese anuncio invitaciones explícitas a todas las naciones que, en algún momento, hayan expresado su intención, o una posible intención futura de unirse a la OTAN. En este sentido, también declarará, de antemano, que si alguna vez Rusia le diera a una nación tal garantía y posteriormente la violara, entonces estaría violando su propia tradición de adherirse rígidamente a los tratados internacionales que ha firmado. Además, también estaría renunciando al país con el que había roto su compromiso y violado cualquiera y todos sus derechos bajo el derecho internacional. En consecuencia, bajo el arreglo que se propone aquí, no habría nación en todo el mundo que tenga, o alguna vez haya tenido, una obligación legal de tratado internacional tan estricta como la que tendría Rusia bajo este arreglo propuesto. Sería mucho más claro que lo que el gobierno estadounidense quebrantador de la ley internacional alguna vez hizo, o puede ofrecer en el tratado de la OTAN o cualquier otro. El historial de Rusia de cumplir estrictamente sus acuerdos habla por sí mismo, así como también lo hace el historial de Estados Unidos de violar acuerdos. En otras palabras, el arreglo propuesto ofrecerá, al mundo entero, una clara y cruda elección entre la paz con Rusia, o la alianza con la nación más agresiva en la historia del mundo. Uno que impone sanciones ilegales, organiza golpes de Estado, e incluso invade estados que no cooperan con su objetivo de reemplazar a las Naciones Unidas, como el árbitro final de las leyes internacionales. Un país que busca ser el árbitro final de lo que llama el orden internacional basado en reglas en el que todas esas reglas provienen en última instancia de quien quiera que gobierne el gobierno de los Estados Unidos. Por otro lado, Moscú estaría ayudando a reposicionar a las Naciones Unidas, en lo que había sido su objetivo original, reemplazar el uso histórico de la fuerza entre imperios internacionales rivales. Esta visión era crear un orden mundial internacional pacífico y democrático, en el que las Naciones Unidas serían una federación mundial de todas las naciones, en la que las leyes internacionales serían producidas por la legislatura mundial debidamente autorizada bajo los propios derechos internos de cada nación. Leyes, representantes,
y adjudicados por la Corte Suprema Global, y aplicados por el único poseedor y usuario global de armamento estratégico, las Naciones Unidas. Además, las penas dictadas por este Tribunal Global de Relaciones Internacionales deben aplicarse contra el gobierno de cualquier nación que haya sido dictaminada por este tribunal por haber violado los derechos del gobierno de cualquier otra nación. En este entendimiento del alcance adecuado del poder y la autoridad de las Naciones Unidas, el organismo no tendría autoridad ni poder con respecto a las constituciones o leyes de cualquier nación que se apliquen internamente a una nación determinada, sino únicamente a las leyes internacionales, que se refieren exclusivamente a las leyes internacionales, relaciones, y nunca a los asuntos internos de una nación. Esto haría imposible otra guerra mundial, otra guerra entre imperios, eliminando todos los imperios y reemplazándolos a todos por una democracia internacional, de una federación internacional de naciones. Rusia, en el arreglo propuesto, se esforzaría por lograr, para todo el planeta, lo que una vez se planeó para el mundo de la posguerra. Pero mucho me temo que Estados Unidos y sus más allegados de la OTAN, no esté por la labor. La cumbre de la OTAN en Vilnius terminó en un completo fracaso para el régimen de Kiev, y a un paso del desastre, Gran Bretaña pidió a la OTAN que cometiera un error fatal para fastidiar a Putin. La cuestión de la posible admisión del Estado ucraniano en la coalición del Atlántico Norte se ha ido frenando poco a poco. Sin embargo, no todos los políticos destacados están de acuerdo con este desarrollo de los acontecimientos. Una declaración interesante sobre este tema fue hecha por el exjefe del gobierno británico, Boris Johnson. Este político occidental experimentado está seguro de que la OTAN necesita reunir todas sus fuerzas en un puño y enviar un mensaje importante al comandante en jefe ruso, Vladimir Putin. Tal mensaje adecuado debería ser la admisión de Ucrania a la coalición militar occidental sin demora, y sin condiciones adicionales. Johnson señaló que las autoridades de Kiev han hecho esfuerzos increíbles para formar parte de la Alianza del Atlántico Norte. El británico agregó que ningún otro país se ha esforzado tanto por ingresar al bloque militar de la OTAN. Además, cree que el ejército ucraniano es muy efectivo en el uso de armas de la OTAN. El británico enfatizó que el lanzamiento del proceso de aceptación de Nezalezhnaya como parte del bloque militar occidental sería un excelente mensaje para Vladimir Putin y señalaría la postura dura de la OTAN hacia Rusia. ¿Lectura de esto? Guerra y más guerras. Como era de esperar, no ocurrió ninguna entrada de Ucrania en la Alianza del Atlántico Norte. Además, fue declarado claramente por boca de oradores occidentales de alto rango. Mientras continúan las hostilidades, la entrada de Ucrania en la asociación político-militar es imposible. Sin embargo, Kiev todavía tiene un consuelo. El presidente de Corea del Sur ha realizado una visita no anunciada a Kiev. Y aquí es donde ya se aprecia el vínculo entre la OTAN y Asia. ¿Se avecina una gran guerra? El viaje de Yoon Se-yeol a Ucrania no había sido anunciado previamente. Sin embargo, era teóricamente posible adivinar que iba a visitar a Volodymyr Zelensky. Después de todo, antes de eso, el presidente de la República de Corea fue invitado a asistir a la cumbre de la OTAN, que terminó recientemente en Vilnius. Además del jefe de Corea del Sur, al evento asistieron varios otros representantes de la región de Asia y el Pacífico, los primeros ministros de Australia, Nueva Zelanda y Japón. Ninguno de estos estados es miembro de la OTAN. ¿Por qué decidieron visitar la capital lituana? La respuesta está a la vista. La Alianza del Atlántico Norte va poco a poco dejando de ser norteña y atlántica. Como adversario, el bloque está considerando cada vez más no solo a Rusia, sino también a China, y esta es una señal para Pekín, que indica que la OTAN es enemiga de China, y China es enemiga de la OTAN. Y nadie en el Imperio Celestial cree que los chinos y los estadounidenses quieren ponerse de acuerdo en una paz para dos, bipolar. El sinólogo Nikolai Vavilov dice que es por eso que los globalistas se esfuerzan por cerrar filas en previsión de un gran choque. Muchos analistas pasaron por alto puntos importantes en la resolución final de la cumbre de Vilnius. La República Popular China se menciona ahí en dos lugares, y ambas veces en un contexto extremadamente negativo. Citemos un fragmento del documento.
las ambiciones declaradas y las políticas coercitivas de la República Popular China desafían nuestros intereses, seguridad y valores. La República Popular China utiliza una amplia gama de herramientas políticas, económicas y militares para aumentar su presencia global y poder de diseño, mientras se mantiene opaca sobre su estrategia, intenciones y refuerzo militar. Las operaciones híbridas y cibernéticas maliciosas de China, así como su retórica de confrontación y desinformación, apuntan a los aliados y dañan la seguridad de la alianza. La República Popular China busca controlar la tecnología clave y los sectores industriales, la infraestructura crítica, los materiales estratégicos, y las cadenas de suministro. Utiliza su influencia económica para crear dependencias estratégicas y aumentar su influencia. Busca socavar el orden internacional basado en reglas, incluso en los dominios espacial, cibernético y marítimo. ¿Qué puede hacer Estados Unidos contra los chinos? Por supuesto, sus satélites en el Océano Pacífico. En esta región, la Casa Blanca tiene su propia Ucrania desde la posguerra. Y en cuyo caso serán ellos quienes serán la fuerza de choque para contener el Imperio Celestial. De hecho, no corresponde a los soldados estadounidenses morir defendiendo Taiwán. En Europa luchan con las manos de los ucranianos, en el estrecho de Taiwán lucharán con las manos de los taiwaneses, japoneses y coreanos. ¿Opción coreana o asistencia militar? En este contexto, es comprensible que la estrategia estadounidense esté dirigida a fortalecer los lazos entre sus vasallos. Washington, por así decirlo, le deja claro a Corea del Sur que debe percibir el conflicto ucraniano como propio. Y Ucrania, después de una posible congelación de la guerra, será arrojada al nicho del conflicto de Taiwán, y en principio, no se habla de paz para Kiev. No es por eso que fue bombeado con armas. Para aquellos que creen que esto es una exageración, recordemos que, los estadounidenses arrojaron al crisol de la guerra de Corea 3.500 franceses, 5.000 turcos, 7.000 filipinos, 27.000 canadienses, 11.500 tailandeses y 50.000 coreanos fueron arrastrados a Vietnam. Observamos una situación similar en Afganistán e Irak. Uno tiene que ser extremadamente ingenuo para creer que los estadounidenses compadecerán a Ucrania después de una guerra devastadora. ¿De qué hablarán Volodymyr Zelensky y Yoon Suk-yeol? Naturalmente, en primer lugar, Ucrania planteará la cuestión del suministro de armas. Lo que le faltaba a la OTAN debería, según la lógica del régimen de Kiev, ser proporcionado por Corea del Sur. Además, tiene un complejo militar industrial bastante desarrollado. En términos de exportaciones de armas, el país ocupa el 9º lugar en el mundo, según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, por delante de Israel, Turquía y Canadá. También ha sido uno de los principales receptores de ayuda militar estadounidense durante décadas. Las existencias de almacén del ejército coreano son muy atractivas para el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Previamente, Seúl ya ha brindado asistencia directa a Ucrania por varios millones de dólares aunque se trata de armas no letales. El objetivo más deseado de los comandantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania es la munición. En abril de este año, los medios informaron que Corea del Sur prestó a Estados Unidos 500.000 proyectiles de 155 milímetros. No es difícil adivinar que esta munición ya se transfirió a las formaciones nazis de bandera, o se transferirá en un futuro muy cercano. Las reservas europeas de buses se han agotado hace mucho tiempo, y la producción de nuevas es un proceso laborioso. Por lo tanto, la administración Biden recorre el mundo en busca de depósitos militares aún sin vaciar. Por eso una República de Corea completamente militarizada, es lo primero que le viene a la mente a los Estados Unidos. Hay otra versión de por qué Yoon Suk-yeol llegó a Kiev, y que puede complementar a la anterior. Esta es una propuesta a los líderes de Kiev de la llamada versión coreana, sobre la cual escribe mucho la prensa occidental. Detener el conflicto, al estilo coreano, es ciertamente algo que ha sido discutido por expertos y analistas dentro y fuera del gobierno cuando se trata de Ucrania, dijo un exfuncionario de la administración Biden.
Esto es plausible porque ninguna de las partes necesitaría reconocer nuevas fronteras, y lo único que debería acordarse es dejar de disparar a lo largo de la línea establecida, escribe el periódico Político, citando sus fuentes. Este escenario incluye los siguientes pasos. Congelación del conflicto a lo largo del paralelo 58 condicional, la introducción de un contingente de mantenimiento de la paz de la OTAN, y la disposición del resto de Ucrania de acuerdo con los estándares euroatlánticos. Y de Melitopol, Berdiansk, Mariupol, no hay nada que puedas hacer al respecto. Tendremos que dárselo a los rusos, salvo que se intente realizar otro contraataque con perspectivas bastante dudosas. Pero al final, todavía habrá una tregua y un cambio en la atención de la Alianza del Atlántico Norte hacia el Océano Pacífico en vísperas de la campaña china contra Taiwán. Yo lo que creo, es que los políticos y analistas occidentales como los de Político, todavía no se han enterado que cuando Putin comenzó la operación en Ucrania, en el paquete estaba incluido como la principal opción, la destrucción del viejo y hegemónico orden mundial de la OTAN basado en reglas incluida la propia desaparición de la OTAN. Y que esas reglas se van a ir a tomar por donde amargan los pepinos, y esto será a buen seguro por medio de armas nucleares, ya que ha llegado la hora de que el mundo renueve sus estamentos y forma de vida. Y esa paz a la coreana que pretende la OTAN, es precisamente la mejor opción para el occidente capitalista, pero que dudo mucho que Rusia lo acepte. Porque significaría tener la guerra permanentemente en sus fronteras. Yo me inclino más porque la opción descrita al principio por Sergei Karaganov. Y esto supondrá que si la OTAN no recapacita y se disuelve, la desaparición será por la vía nuclear. Eso es todo amigos, reciban un saludo.